Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Por favor, digan algo. Yo bien, por ahí si cuando lees decís qué página es, me sería más Ah, cómodo. estoy leyendo de unos apuntes míos y no anoté la página. Perdón. Ah, acá está. Mala Está mía. grave. Pero esa parte, las dos primeras preguntas son del prólogo. La verdad que yo, por la densidad del texto, con el prólogo sería suficiente. Amancay, ¿vos volviste a conectarte o querías decir algo? ¿O solamente te volviste a conectar? Esteban, por ahí para decirle las páginas al compañero, eran página 10, página 12 y página 16. Bueno, pero qué bárbaro. Gracias. De nada. Bueno, te juro que más adelante anoté algo, pero... eh, ¿qué más? Bueno, hasta acá cómo vamos. ¿Quiere alguien hacer un comentario? Es medio... Parece... Es medio como medio oscuro. No es medio... Es re oscuro el texto. Pero me parece que yo defiendo a veces la oscuridad de la filosofía frente a otros lenguajes naturalizados y naturalizantes. Me parece que a veces la oscuridad de la filosofía paradójicamente ofrece luz, ¿no? Para pensar ciertos problemas que no son sencillos. Digamos, la oscuridad a veces, para hablar a lo Gadamer, viene del propio objeto, digamos, ¿no? Y ahí hay como, fíjense que hay una cosa muy dialéctica, digamos, en Gadamer, que yo creo que dialoga mucho con Hegel, bueno, lo hace a lo largo de todo el libro, pero en esta idea de la constitución, digamos, eh, hace como se quiere, como si fuera en la ciencia de la lógica, digamos, de que donde Hegel, digamos, despliega la idea digamos, la constitución de la dialéctica digamos, del concepto. Bueno, acá lo que está haciendo es decir, bueno, eso, lo que hay es una constitución dialéctica del objeto, ¿no? Y en esa constitución dialéctica del objeto está presente el sujeto, digamos, digamos, en un punto lo que está revisando es una de las grandes polaridades de la modernidad, que es la polaridad objeto-sujeto. En un punto está tratando, digamos, también de revisar esa polaridad kantiana, aunque él por momentos como que está medio trabado en esa polaridad kantiana, digamos, ¿no? Hay muchos que lo leen a Gadamer como un neocantiano, digamos, ¿no? No como un neocantiano en el sentido cronológico, sino en el sentido del argumento. Yo no me alcanza mi cultura filosófica para hacer una afirmación de ese tipo, pero sí claramente, digamos, eh, digamos, hay una primacía del sujeto que conoce, pero al mismo tiempo reconoce la objetividad digamos, del objeto. O sea, reconoce la objetividad del objeto. Entonces, en esa objetividad del objeto también hay cierta anulación de la perspectiva enteramente subjetivista, me parece a mí, más kantiana, digamos, de que la prioridad absoluta del conocimiento está en el sujeto, ¿no? Y sobre todo en las categorías del sujeto. Acá, digamos, acá lo que hay es también, si se quiere, una historización de las condiciones de posibilidad kantiana, porque las condiciones kantianas dejan de ser una categoría abstracta y se transforman en tradición. O sea, lo que posibilita la comprensión es la actualización de la tradición que se produce en mí. El acto de conocer, que además después le agrega el hecho de que sea un acto lingüístico, y ahí sí habría que discutir, yo ir releyendo el texto, él trata, me parece, de separarse de una concepción más materialista del lenguaje y tratar de situar el lenguaje como condición de posibilidad, entonces ahí sí aparece el lenguaje más como algo más kantiano, pero sí claramente eh, emerge la cuestión, digamos, de cómo efectivamente las condiciones de posibilidad de la comprensión se actualizan en mi acto de comprender, que al mismo tiempo me constituyen como sujeto, como subjetividad. Y al mismo tiempo que me constituyen como subjetividad, mi acto de conocer actualiza la historicidad del objeto. O sea, el objeto pierde su condición de objetividad, digamos, extraña a mí y se vuelve algo conocible para mí a partir de que yo dialogo con él de la tradición. Entonces la polaridad absoluta entre sujeto y objeto queda como cuestionada más que como, yo no sé si cuestionada, pero dialectizada en el sentido hegeliano, digamos, como distintos momentos, como distintas
negaciones o polaridades del proceso del ser y del conocer. Entonces, más que una polaridad absoluta entre el ser, entre el objeto y el sujeto, lo que hay es una dialéctica de ese proceso donde el ser es clave, ¿no? Porque siempre el eje es que el ser, en eso sí es más subjetivista, digamos. Bien, ¿quieren que pasemos entonces directamente a la otra parte? Ya, el prólogo está bueno, yo me concentraría sobre todo. Entonces, Sí, perdón. entonces ese ser no existiría hasta no comprender. Yo no sé, yo no me animaría a responderlo de manera tan tajante. Así hecha la pregunta, me parece que obliga. No, él, él- él reconoce cierta Es el objetividad. modo de ser. Claro, yo creo que él reconoce cierta objetividad, o sea, reconoce la objetividad del ser. Porque también está, la objetividad del ser está reconocida en la tradición. Es decir, acá para mí hay una frase de Marx que es medio, en ese sentido, medio gadameriana, que es cuando él dice, los hombres hacen las circunstancias en la misma circunstancia, en la misma forma que las circunstancias hacen al hombre. ¿Cuál es la prioridad? ¿La circunstancia o el hombre? No hay una primacía, digamos. Cuando se entiende lo que quiero decir, más bien la primacía. Entonces, sí en Gadamer me parece que el énfasis de él en el texto es hacia el sujeto. Pero el sujeto es en la medida que comprende. Y sin la posibilidad de una comprensión. Que la comprensión lo que hace es actualiza la historicidad de los objetos de comprensión. Tampoco se constituye plenamente como ser que comprende. ¿Se entiende? O sea, vos me decís, la primacía está en el sujeto o en el objeto. Y lo que pasa es que si un sujeto es tal a partir de que comprende, no puede ser si no hay objeto de comprensión. ¿Se entiende? Pero también ahí, perdón, Sí, decime. el objeto es el tú, porque él dice, no lo leí el libro entero, pero dice que todo esto va a explicar en el capítulo en que habla sobre la experiencia del tú, que es el que garantiza, en definitiva, esa comprensión del sujeto, dejarme decir algo por otro, Sí, como para salir del... Bueno, ese es el capítulo 9 que está en la selección, es exactamente ese capítulo. El tú es por otro, si vos lo entendés en el sentido del diálogo, pero el otro también es el otro es la tradición. Y el otro es la cosa. Claro. Yo siempre hago un chiste que a mí me dice ¿quién es tu ídolo? Le digo, yo no tengo ídolos vivos. Porque los ídolos vivos todavía me pueden decepcionar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tradición también es eso muerto. O sea, lo que quiero decir es aquello que nos precede y que habla por medio de nosotros. Entonces, dejarse decir algo por el otro significa. Ahí hay como una duplicidad. Algunos habermasianos leyeron esto en clave ética, que para mí es muy interesante. En el sentido de cuál sería la actitud, digamos, ideal en la cual yo entro al diálogo. ¿No? Casi como una predisposición. Entro al diálogo con la perspectiva de dejarme decir algo. Es interesante, digamos, esa lectura. Y es interesante porque también nos hace pensar esta otra cuestión, digamos, ¿no? Nos hace pensar en cómo nos relacionamos con el objeto. ¿Cómo nos relacionamos con el Esa objeto? es la correctiva que habla ¿Cómo? que dice que es una correctiva, hay que considerarlo, esa mediación del pasado a través de la Que tradición. no hay que leerlo metodológicamente. A mí, por ejemplo, ¿saben qué? Me parece también un buen ejemplo que yo me río mucho. Capusotto. Cuando Capusotto hace el chiste de Mickey Vainilla, ¿lo vieron todo a Capusotto? Sí, ¿Lo conocen? sí, Sí, sí. sí. Bueno, para mí no se está riendo tanto. Para mí Capusotto no se está riendo tanto de los fachos. Sino se está riendo No, de de los fraudes. No, se está riendo de sí mismo. De esa idea del enano fascista que todos llevamos adentro. ¿No? Es decir, en la idea esa de, bueno, yo si veo a alguien que sospecho que puede hacerme daño y me cruzo de calle, ¿no? Porque tengo ¿Qué es lo que está poniendo Capusotto ahí adelante de todo de una manera con el tropo de la ironía? Lo que está poniendo adelante de todo es el prejuicio. El prejuicio es la realidad histórica del ser, va a decir
Gadamer. Es decir, yo soy prejuicioso, o sea, es decir, no es que conozco o me relaciono, o sea, fíjense, entre el prejuicio y dejarse decir algo por la cosa, hay una tensión. Porque ni bien yo me dejo decir algo por la cosa, ese algo que me dejo decir empieza a contar en mí como prejuicio. Entonces, el ejercicio del ser, en última instancia, es la actualización histórica de los prejuicios. ¿No? Es decir, la situación ideal, digamos, de la comprensión sería poder reconocer los prejuicios. Poder reconocer cómo los prejuicios actúan como tradición en mi propia comprensión. ¿No? Ahí me parece que hay una dimensión cognitiva, digamos, una tesis cognitiva, pero también abriré un paréntesis ético, ¿no? ¿Qué significa esto de dejarme decir algo por la cosa? ¿No? Como pregunta, no es retórica la pregunta, ¿nos dejamos decir algo a veces? La docencia es totalmente anti dejarse decir algo, por ejemplo. La situación docente, tal y cual como está organizada, digamos, en nuestra forma educativa, es bastante anti dejarse decir algo, ¿no? Esperen que está entrando un rayo de luz que me da justo en el ojo. Bueno, me paso, voy a aprovechar la interrupción para